Bueno, mis amigos, queremos acción. Es un espacio para promover el diálogo que se dirige a encontrar esta malignidad social que estamos viviendo en estos momentos para abarcar el tema de la violencia intrafamiliar, en la violencia entre parejas, violencia doméstica y la violencia que que usted no está ajena a ella. Se encuentra con nosotros la consejera profesional, la licenciada Elian Verónica Martínez González. Ella es la directora de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia para la oficina de la senadora Joan Rodríguez Bebe. Muchísimas gracias, licenciada Elian, por acompañarnos este ratito que es tan importante para dialogar sobre este tema. Claro que sí, un placer estar con ustedes, así que espero que la conversación sea, ¿verdad?, productiva y que podamos llamar la atención a este tipo de problemas de salud pública y social que tenemos en nuestro país. Así mismo es. Como consejera profesional y certificada en la salud mental, ¿dónde usted entiende que provienen las raíces del agresor o agresora que estamos viendo en estos momentos? Porque creo que muchas personas buscan estereotipos o ven este asunto como él hizo esto a ella. Sin embargo, nosotras dialogando, ciertamente esas variantes han cambiado mucho, el espectro es mucho más amplio y ya esa víctima es diferente o por lo menos el estereotipo al igual que el agresor o agresora. Es correcto, pues mira, la realidad es que la violencia se da en los contextos de familia, es el primer contexto donde se puede generar la violencia. La familia es ¿verdad?, es la institución más importante junto con la escuela y otros que son las encargadas de la socialización, ¿verdad?, y de desarrollar emocional y psicológicamente a sus miembros. Así que la mayoría de las veces los contextos familiares son donde se dan esas primeras interacciones de violencia. La violencia intrafamiliar, ¿verdad?, porque son los términos, ¿verdad?, que nosotros utilizamos. La violencia intrafamiliar se refiere a cuando hay abuso o maltrato en el contexto de las relaciones de familia, y obviamente eso incluye la violencia doméstica, el maltrato o el abuso a menores, el maltrato o abuso a los envejecientes, incluso hay violencia cruzada, que eso se refiere a violencia entre la pareja, tanto de hombre a mujer como de mujer a hombre. Muchas veces pensamos que solamente hay un perfil y que ese perfil la mayoría son hombres hacia mujeres y eso no es correcto, aunque es lo que estamos escuchando con mucha repetitividad, ¿verdad?, en nuestra población. La realidad es que en la familia hay un porcentaje alto de violencia cruzada, ¿verdad?, en el cual ambos son partícipes en esa dinámica de violencia. ¿Dónde o cómo se forma ese perfil de agresor o agresora? La realidad es que la familia es ese primer escenario de interacción. Así que ahí es en donde maduran los sentimientos más intensos, donde se realizan los aprendizajes sociales básicos, donde se forma la personalidad, incluso donde hay traumas. Así que esa dinámica de esos miembros ponen la zapata o los elementos para el desarrollo de la vida social de las personas que se desarrollan ahí precisamente y también de la relación con el medio ambiente o, ¿verdad?, en la sociedad. Así que según el tipo de familia, usualmente el individuo podría desarrollar o propiciar el desarrollo de conductas de agresión o de victimización. ¿Ok? Bien importante, esa zapata es la que provee para el desarrollo de la personalidad de unas conductas de agresión o de víctima. De hecho, entre los factores que no se suele hablar en nuestro país, en un estudio que se hizo hace unos años atrás, se encontró que más del 80% de los niños que han sido sometidos a abuso o a maltrato, más del 80% era realizado por sus padres y de ese 80 al 70% de la violencia contra los niños fue ejercido por la madre biológica. Así que, ¿verdad?, hay diferentes ramificaciones y factores que inciden en la violencia. Así que a veces hablamos, ok, es violento porque es hombre,
es violento porque es que los hombres tienen, ¿verdad? Esta Testosterona, tendencia a la tienen más agresión. testosterona que nosotras, una cosa así. O lo que se suele decir constantemente, o por el machismo, o por el patriarcado, o por los constructos sociales, la realidad es que las ramificaciones y las vertientes de la violencia, los factores que generan violencia, son muchos más amplios. No se suelen discutir en nuestro país porque estamos enfocados en un solo abordaje, en una sola mirada. Así que si nosotros vamos a la literatura y vemos que en la familia es en donde se forma la personalidad y esa base de socialización, y vemos que en nuestro país la mayoría de las agresiones y los abusos cometidos contra los menores son por parte de sus madres, significa que en las familias tenemos la cantera de producción de víctimas y de victimarios. Usualmente vemos al hombre como el agresor y tenemos una campaña muy fuerte contra el hombre, que hay que enseñarle perspectiva de género, entre otras. La realidad es que para poder atender este problema tendríamos que revisitar los factores que inciden en la generación de violencia, más allá, ¿verdad?, de este asunto de que es hombre y del machismo, porque las raíces son más profundas y más diversas. Y por ende puedo entender que la solución que nos vas a presentar es una que proviene del hogar. La primera Claro, solución debe venir del hogar. es correcto. Hay diferentes enfoques para atender el problema de violencia. Una de las cosas que nosotros sugerimos y llamamos la atención es que la familia haga una introspección de cuáles son esas dinámicas de familia precisamente que tienen en el hogar. Hay unos factores que ponen en riesgo y vulnerabilizan las familias. La poca educación, el factor económico, las pocas destrezas de comunicación, de resolución de conflictos, poco manejo de las tensiones, el poco, ¿verdad?, apoyo de recursos sociales, entre otros, vulnerabilizan a la familia. Así que las madres usualmente, que son las encargadas principales, la mayoría de los hogares de Puerto Rico están compuestos por madres solteras, que son las que tienen a cargo, ¿verdad?, la educación y el cuidado principal de sus hijos. La toma de decisiones por parte de las madres, el desarrollar destrezas parentales, ¿verdad?, o maternales que generen la conexión con sus hijos. Esos son algunos factores importantes que se les recomienda, ¿verdad?, a las madres para cuidar a sus niños. Hay otros factores como, por ejemplo, si hay problemas de adicción a sustancias o a otra, ¿verdad?, adicción a otros elementos. Las adicciones son más amplias. Que sean atendidos, o sea, cuando hay problemas de salud mental, que sean atendidos también, porque eso reduce, ¿verdad? Reduce el campo de la generación de violencia. Tenemos otro problema y es la poca supervisión de los menores de edad, que también es un factor que promueve y que genera la violencia. Madres despegadas, con poca capacidad empática, de establecer conexión con sus hijos o de suplir las necesidades básicas, no solamente de sustento o alimentos, sino las emocionales, y la formación de la identidad de esos niños. Así que hay varias recomendaciones para lo que es, ¿verdad?, esa vida de familia. También hay otras a nivel social, como por ejemplo el uso de sustancias, trabajar con ese problema en nuestro país. Sabemos que Puerto Rico es una de las terceras jurisdicciones con, ¿verdad?, con más problemas de salud mental, y así ha sido catalogado. Así que necesitamos reforzar esos programas de salud mental que sean accesibles a la población y que la población sea educada para cuando generen o tengan algún tipo de malestar, puedan solicitar el servicio sin miedo a ser, ¿verdad?, señalados o estigmatizados. Pero de nada nos sirve tratar de decirles vamos a buscar ayuda si no tenemos el andamiaje en nuestro país y los servicios accesibles para ellos. Eso es uno de los problemas que estamos enfrentando en nuestro país. Así que esas son algunas de las cositas que podemos reseñar, que necesitamos trabajar aquí en Puerto Rico para atender este problema. Entiende que en la oficina de la senadora ustedes van a estar abarcando uno o muchos de estos temas una vez en un futuro cercano.
Claro que sí. Dentro de las propuestas que nosotros tenemos y que contemplamos es generar medidas o revisitar aquellas que ya existen para fortalecerlas y poder hacerlas accesibles a la población. También es importante que se lleve a cabo un trabajo educativo, porque muchas veces tenemos unas ideas ya preconcebidas respecto a estos temas, pero están basadas en información a medias o, ¿verdad?, en información que no necesariamente sea válida. Así que a veces tratar de romper mitos y de presentar la información correcta respecto a estos temas es un poco difícil. Así que dentro de los trabajos nosotros tenemos también, ¿verdad?, esa dirección, poder desmitificar muchos de estos asuntos, presentar la información apropiada, correcta y que las medidas sean basadas en la mejor evidencia científica que tenemos al momento y que las leyes vayan encaminadas en esa dirección y también revisitar aquellas que, ¿verdad?, que necesitan ser mejoradas para que sirvan bien a nuestra población. Así que eso es parte de la, ¿verdad?, de la propuesta que nosotros tenemos aquí en la oficina. Me alegro que hayamos tenido este diálogo porque ciertamente nos hemos enfocado en la solución, porque yo creo que ya una vez que tú llegas a lo punitivo, vamos a revisar lo que es punitivo, pues ya sucedió el maltrato, ya sucedió el crimen y estamos tratando de ver cómo entonces vamos a buscar la solución cuando ya no la hay. Vamos a buscar la solución. Ahora, muchísimas gracias por su tiempo, licenciada, y por tener este diálogo con nosotros en Queremos Acción. Claro que sí, muchas gracias y a la orden aquí en la comisión. Gracias. Bueno, señores, nosotros recuerden que mañana tiene una cita a las 6 de la tarde, como de costumbre, para continuar dialogando sobre el asunto. Que tengan una linda tarde.